Los nobles propósitos para los que fue creada la Sociedad de Beneficencia Naturales de Cataluña se han mantenido hasta nuestros días, y con esos valores heredados pretendemos continuar nuestra tarea. Muchos saben, fue fundada en 1840, no ha dejado de funcionar en ningún momento, a pesar de que tuvo una etapa un poco cerrada debido a los cambios políticos. La sociedad se funda con fines benéficos, aunque no nos hemos apartado de esa función en ningún momento. En el año 1998 se hace una reforma de estatuto para poder hacer actividades culturales y recreativas, y asumimos también lo que hacía el Centre Català, para rescatar un poco todas esas tradiciones que aquí se han ido perdiendo. En los años 60 comenzó el éxodo o retorno a Cataluña de los grandes empresarios que favorecían a la sociedad con sus recursos económicos y que al propio tiempo también beneficiaban y socorrían a aquellos catalanes que no habían tenido la misma suerte que habían tenido ellos. Y entonces, bueno, pues se produce también al mismo tiempo el cierre de otras entidades, otras sociedades que mantenían la parte cultural, o sea, las tradiciones y las costumbres catalanas en La Habana, fundamentalmente. Al finalizar la década del 90, ya se avisoraba que la existencia de la sociedad prácticamente podía colapsar debido a que ya no tenía aquellos recursos que inicialmente tenía. Pero la ayuda generosa de la Generalitat y el apoyo que nos brindó, pues permitió que se continuara el trabajo que venía realizándose, y al extremo que se reanimara inclusive aquel trabajo y se lograra que en el 1994 la Generalitat le otorgara a la sociedad la Creu de Sant Jordi. En el 97 se inició la restauración de la casa, y en el 99, justamente el 11 de septiembre, se hizo la reinauguración de la casa, y bueno, con esto empezó a crearse el proyecto cultural que actualmente continuamos desarrollando. Empezaron las clases de catalán fundamentalmente, se iniciaron en aquel entonces también, se crearon los grupos, el taller de las puntairas y el taller de manualidades fet a mano. También el grupo de teatro infantil, el Patufets, el grupo de teatro de adultos, el Manelí, la vocal infantil Albada, la coral El Principito, el grupo coral de adultos Rusiñol y el grupo de habaneras Veus d'Ultramar, que fue creado por Andreu Navarro en sus permanencias aquí con nosotros. Fundamentalmente se celebraban actividades catalanas como las fiestas de Carnestoltes, de Sant Jordi y la Moreneta. Se dan conferencias, encuentros con la historia, exposiciones, encuentros con la danza, se hacen cenas mensuales, y de esta manera, bueno, pues creo que nuestro casal ha ido
adquiriendo otra visión aparte de la fundamental que sí tuvo y continúa teniendo, que es la ayuda y el socorro a los viejitos, fundamentalmente catalanes, que ya quedan pocos, pero bueno, sus descendientes que lo necesitan. Desde sus inicios fue un deseo expreso de los dirigentes de la Sociedad de Beneficencia Catalana el conservar los papeles y documentos de dicha institución. En el año 92 organizaron estos fondos y se catalogaron para hacer un archivo. Hoy se han dado otros avances, se está digitalizando fondos para hacer un archivo de recuperación automatizado. Todo esto con la ayuda de Archiveros Sin Fronteras. Yo me estaba dando cuenta. Entre los servicios que brinda este archivo está ayuda tutorial a investigadores que vienen a hacer sus tesis de doctorado, sus investigaciones, y servicio de referencia. Este servicio de referencia se brinda a personas que sin venir con un proyecto, sin interesarse por un proyecto académico, desean saber datos de algún familiar que vino a Cuba o de alguna amistad. Este archivo no solo atesora los fondos de la Sociedad de Beneficencia Catalana, sino también los del Centre Català y el Fondo Musical del Orfeo Catalán. La persona necesitada se acercaba a la sociedad. Existía una comisión de socorros, la cual atendía los diversos socorros por distrito, y de cada distrito era responsable de avalar esa petición un miembro de la junta directiva. Después de llenarle una planilla con todos los planteamientos que hacía el necesitado, se verificaba, y en junta celebrada era la junta directiva la que determinaba si se aprobaba o no el socorro. Los socorros se entregaban una vez al mes y se llevaba un control estricto de lo que se daba, por qué se daba y para qué se daba. Había socorros de plantilla que esas personas garantizaban su socorro durante el tiempo que lo necesitaran, pero había socorros que eran momentáneos o un socorro de una vez, depende de la gravedad de la situación. También la sociedad tenía la repatriación de aquellos catalanes o de otras regiones de España que no tuvieran sociedad, que por situaciones económicas difíciles, que no encontraban trabajo, no tenían familiares o enfermedad o viudez, deseaban volver a su patria. Se le hacían los trámites, se le pagaba el pasaje y se enviaba para su país. Este es un modelo de socorros de plantilla, en el cual aparecen el nombre del peticionario, todos sus datos y las causas por las cuales fue solicitado el socorro. Aquí tenemos una tarjeta con los datos del socorrido y una fotografía del mismo. Y un control de las cantidades entregadas. Pero todo esto se llevaba a los libros de contabilidad y a los libros de socorro, donde se anotaban las cantidades dadas. Este señor fue socorrido hasta 1935 y se explica las causas por las que cesa el socorro. Nosotros nos sentimos contentos, satisfechos de poder realizar esta tarea y agradecer a la Generalitat de Cataluña, al Instituto Ramon Llull, a la ONG Forum Solidari, a la ONG Archiveros Sin Fronteras, que también nos está apoyando en este momento, y a la señora María Ángel Teruel, delegada de la sociedad en Cataluña, y a todas aquellas personas que de una forma u otra refuerzan y colaboran
nuestro trabajo y del casal, que es el más antiguo del mundo.